Grande es Jehová, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclame tu poder. Se hablará de tu gloria maravillosa. Siempre hablaremos de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Y desde Sión proclamamos tu grandeza. Eternamente y para siempre. Porque a mí Dios me va a bendecir si yo estoy haciendo todas las cosas bien. Y si estoy haciendo las cosas mal, pues Dios no me va a bendecir. Y eso es una verdad, pero es incompleta. Porque muchas veces usted va a hacer las cosas bien y no van a salir bien. Si usted no lo sabía. Cuando usted va profundizando su relación con Dios, la va excavando y yendo más profunda, en algún momento Dios también va a permitir circunstancias que me lleven a lo que hace 8 días enseñé, y es que la prueba tiene un objetivo y es desarrollar en mí algo que se llama paciencia. Pero una paciencia, no esa pasividad, sino esa paciencia que es una resistencia para poder soportar más pruebas. Porque la vida, hasta que nos vayamos de este mundo, ¿qué va a ser? Pruebas. Van a haber circunstancias, situaciones. Lo tengo súper claro que usted sale de una y espérese unos meses, unos años y viene otra. Eso no es algo que usted dice, ya pasé una y se acabaron todas. No, uno no se gradúa hasta que vaya al cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación. Y Pablo fue apaleado no sé cuántas veces y él dice, leve y momentánea. Porque si usted lo compara con la tribulación venidera, cualquier tribulación humana es pequeña con lo que va a venir a la tierra. Entonces Dios a nosotros nos va preparando. ¿Quiénes son las personas que más se asustaron en la pandemia? Yo me doy cuenta que la iglesia cristiana, a pesar de que se murieron personas, la iglesia cristiana estaba fuerte. Por lo menos yo lo digo, esta comunidad, en medio de que estábamos una iglesia que no es tan antigua, es más bien nueva, pues aquí prácticamente no se murió nadie. Solamente al final, bueno, un miembro, el esposo de una hermana acá de la iglesia, fue el único que al final, una situación que falleció, pero ninguno se murió. Y en medio de todas las circunstancias, yo noté que la gente no estaba con tanto miedo. Pero mucha gente afuera, ¿cómo estaba? Llena de pánico y de miedo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos enfrentado muchas pruebas y cada vez que tenemos una prueba más, nos vamos siendo ¿qué? Más fuerte para otra que viene. Entonces, sí o sí usted necesita pruebas, así usted las evada. Así usted diga, no, yo no las quiero en la vida, le van a llegar sin pedirlas. Y el problema con las pruebas es que usted, cuando menos piensa, brotó una prueba. Entonces, Dios, que nunca pierde el tiempo y siempre está cómo nos va a transformar a la imagen de su Hijo, va a hacer que cada prueba, así sea por su decisión personal, que usted se haya metido en todos los problemas, Dios lo va a caminar para bien, para hacer una transformación. Porque también Dios busca algo en nosotros, y es que Dios busca siempre darnos más de lo que tenemos hoy. La vida es, Dios me entregó algo, yo camino en fidelidad en lo que me entregó, y después ¿qué viene? Otro nivel. Así es todo el proceso de Dios, hasta que partamos. Y aún en el cielo, dice la Biblia, que nuestra fidelidad va a ser premiada y recompensada. Porque la Biblia sí es algo de recompensas temporales y eternas. Un día Pedro se quejó con el Señor Jesucristo. Pedro, que fue una persona súper original de todos los apóstoles, y le dijo a Jesús, bueno Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué recompensa tenemos? Y Jesús, yo pensé, cuando uno está leyendo el texto, yo dije, Jesús lo va a regañar, y no lo regaña. Le dice, Pedro, te voy a decir algo. Todas las personas que en este mundo han dejado casas, familia, recibirán 100 veces más en esta vida y en la que viene. Quiere decir que sí hay recompensas aquí y en la eternidad. Entonces Dios, cada persona que en cada prueba sale fortalecido, Dios lo promueve. Por eso cuando yo apruebo la prueba, Dios me aprueba. Porque la palabra prueba en griego significa examen.
Quiere decir que cada prueba es como un examen para mi vida. Y cuando yo apruebo el examen, ¿qué pasa con Dios? Dios me aprueba para algo nuevo que Él me quiere entregar. Esto es el principio para todo lo que usted quiera. Finanzas, hijos, capacidades, promociones, dones, llamados. Todo es así. Dios primero antes me mete a mí ¿qué? En un proceso de prueba. Porque Dios quiere formar mi vida. O sea, para uno poder pararse aquí al frente, mucha gente piensa que es fácil. No es tan fácil. No tanto por hablar, porque posiblemente hay gente que puede hablar mejor que yo acá al frente. El tema no es ese. El tema es que para llegar hasta acá es un proceso de pruebas y muchas pruebas hasta poder estar aprobado en este proceso. Porque Dios, en medio de las circunstancias, usted se puede equivocar y cometer muchos errores, pero Dios lo va a formar a uno y también lo va a disciplinar, porque Él sabe que esto que hacemos nosotros es de mucha bendición para muchas vidas. Entonces Dios necesita probarnos. De eso se trató hace 8 días un poco. Entonces vamos a ir a la historia de hoy que conectamos con las de 8 días. Y es Marcos. Hace 8 días hablé acerca de la vida de Jairo. No puedo repetir todo, pero le animo que lo pueda escuchar. Mañana lo sale para que lo puedan escuchar. Así que, ¿qué dice la Biblia? Por favor, ayúdame a leer. ¿Qué le dijeron? Ya no tiene sentido molestar al maestro. Para los que no saben y no han leído el pasaje completo, Jairo se acerca a Jesús presentándole una profunda necesidad, y es que su hija, tiene una hija de 12 años que se está muriendo y que si por favor puede ir a sanarla. Y Jesús accede y dice, ok, vamos. Pero en el camino, él tiene que superar 6 obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Se los voy a repetir por amor a los que no vienen hace 8 días. El primer obstáculo que Dios tiene que superar es la multitud. Porque Jairo tiene un profundo afán, y es que su hija se está muriendo. Él no tiene WhatsApp para estar preguntando cómo va la niña, ni para hacer una videollamada. No está teniendo un teléfono de decir cómo sigue, sino que se fue de la casa y la última noticia que él tiene en su mente, ¿qué es? Mi hija se está muriendo. Entonces, estando acá con Jesús, está la presión de sentir, necesito llevar a Jesús a la casa. Y ya le dije hace 8 días que hay una cosa muy curiosa, y por eso uno tiene que leer bien la Biblia y excavar más profundo. Y es que Jesús a mucha gente le dijo, ve, tu hija está sana. A mucha gente le hizo, de acuerdo a tu fe, ve, muéstrate al sacerdote. Pero con él sí quiere ir a la casa. Y accede a entrar en este viaje, que son un par de kilómetros nomás. Pero tiene un problema, y es que él tiene una reputación, y lo primero que él vence es su reputación, porque él es el principal de la sinagoga, y él públicamente se arrodilla ante Jesús, ante alguien que para un maestro de la sinagoga es un líder religioso. Reconocer públicamente a Jesús era decir, después de esto, si no pasa nada, yo voy a ser expulsado de la sinagoga, voy a perder mi cargo, mi prestigio y todo. Y en ese proceso se lleva a Jesús en el camino, pero aparece que hay un montón de gente que no deja avanzar, que hace un trancón, y usted con la sensación que necesita llevarlo rápido, pero nada que avanza. Y es un segundo obstáculo, la multitud. Después aparece un tercer obstáculo, y es que una intrusa. En esta historia hay otra historia metida, y es que hay una mujer que lleva 12 años, que está enferma, y de repente toca a Jesús y Jesús lo sana, y Jesús decide detenerse. Entonces siempre le digo, piense en Jairo, no piense en nada más sino en Jairo. Que usted es Jairo, que usted necesita ya que lo atienda el doctor ya. Y el doctor lo llaman y le dicen que entra a una cirugía y que está un poco demorado. Y es lo que pasa con Jesús. Jesús se detiene y dice, alguien me tocó. Y bueno, y dicen los discípulos, le dicen, pero ¿cómo si lo están apretando? Y usted dice que ¿quién lo tocó? Dice, sí, es que alguien me tocó. Y Jesús se para, y hasta que no sale la persona, ¿cuánto tiempo va pasando? Y Jairo, ¿cómo está? Con la sensación de que necesito tiempo, y ahora Jesús se para y no lo dejan avanzar. Necesitamos que alguien salga rápido y cuente quién lo tocó. Hasta que por fin, después de mucho tiempo, sale la mujer. Pero Jesús ahora quiere algo más, y escuchar el testimonio completo de la mujer. Entonces, ¿cómo está Jairo? Comienza a escucharla y comienza a contar toda su historia de que lleva 12 años casándose plata con los médicos y todo esto. Después de eso, ¿qué sucede? Viene un cuarto obstáculo que él tiene que superar, y es la desilusión, o lo que es las malas noticias. ¿Qué es la mala noticia? Aunque acabamos de leer, cuando le dijeron, ya no moleste más al maestro porque tu hija murió. Esas palabras son fuertes. Si usted nunca ha tenido esta sensación, es una sensación, yo la he tenido ya 2 veces en mi vida. Cuando lo llaman y le dicen, no, yo estaba aquí predicando al final de un servicio y me dijeron, su papá se murió.
Uno tantico como que siente decir, oiga, se murió. Es de verdad que se murió. Pero como que al inicio usted como que, sí, es de verdad. Sí, entonces se murió. Yo tuve un hermano que se murió y me acuerdo tanto que entraron al cuarto y al último dijeron, no, sálganse todos. Y cuando salió una persona y dijo, el niño se murió. Esta sensación usted le recorre de pie a cabeza. La gente que no ha tenido esa sensación no sabe qué se siente. Decir, se acaba de morir. Y en el momento pasan un montón de cosas de decir, se acabó esta historia. Entonces uno lee esto rápido, pero piensa en el hombre que acaban de decirle, no tiene sentido ya llevarse a Jesús. La niña acaba de morir. Y ahí viene un quinto obstáculo. ¿Cuál es el quinto obstáculo? El enojo. Porque usted dice, por toda esta chusmera que venía con Jesús, es que Jesús no avanzó. Por toda esta vieja que se metió ahí, dizque a tocarlo y se puso esto. Y uno se enoja. Si ellos no se hubieran metido, yo, el niño, si no hubiera pasado, ¿qué sucede cuando todo eso, si hubiera aparecido el médico, si lo hubieran atendido bien? Todas esas cosas comienzan a pasar por la cabeza de uno. Y uno, ¿cómo se siente? Enojado. Pero él decide resolver el enojo. Y después está su última prueba y es el miedo. Porque Jesús por algo le dijo, yo quiero decirte que no temas. Y ahí viene, y ahí vamos a conectar la historia para hoy porque voy a decirle el séptimo enemigo que él tiene que enfrentar. Y el séptimo enemigo que él tiene que enfrentar, ¿qué es? El tiempo. Porque él ya tiene una noticia. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia que él tiene? Su hija muere. Estas son las voces que acaba de escuchar. Póngame el versículo 36. Pongamos otra vez a Marcos 36. Mírelo esto. Mire cómo está. ¿Dónde está Jairo? Jairo está en la mitad. Yo creo que mire bien la historia. Dice, Jesús oyó lo que decían. ¿Dónde está Jesús? A la mano derecha. ¿Dónde están los que vinieron a la noticia? A la mano izquierda. Jairo está en la mitad. Entonces, por un lado, Jairo está escuchando algo que le dicen que su hija está muerta. Por otro lado, Jesús está escuchando. Jesús está escuchando con un oído, acá otra historia, con un oído está escuchando el testimonio de la mujer, porque así está, usted lo tiene que leer bien en su casa, y con otro oído está diciendo, está escuchando, le están diciendo a él que acaba de morir. No, usted no ha hecho eso, yo lo he hecho muchas veces. No es que no sea chismoso, sino una habilidad que uno desarrolla. Entonces usted está escuchando, pero está escuchando tal cosa. Y Jesús está escuchando lo que le dice y voltea y le dice, mientras ahí pone en pausa y le dice, Jairo, yo te digo algo. ¿Qué le dice? No tengas miedo. Ten fe. Pero la versión no dice así. La versión original dice, no tengas miedo, sigue creyendo. Quiere decir que él creyó, por eso vino a buscar a Jesús. Entonces él tiene una noticia, una voz que le dice, tu hija está muerta. Pero hay otra voz de esperanza que le dice que tu hija, tranquilo, él no le garantiza que va a vivir, pero le está diciendo, sigue creyendo. Y ahí empieza otro viaje que es el último que va a predicar hoy, y es que el tiempo, porque usted está con la sensación de que ahora sí va a tener la atención de Jesús y nos vamos para la casa. Pero ese viaje para cualquier persona, ¿cómo es? Es eterno. Es muy eterno, yo se lo puedo asegurar. Ese viaje de usted ir y decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo está la cosa dentro de esto? Caminando y pensando. Me dijeron que está muerta, pero él me dice que siga creyendo. ¿A quién le creo? Eso va a depender de usted. Y ahí es donde vienen las pruebas. Porque la prueba ya va a entender por qué vienen pruebas. Entonces dice el versículo 37, Jesús detuvo ¿a quién? ¿A quién detuvo Jesús? Y no dejó que vinieran con él. Llegó el momento de sacar toda esta chusmera que está ahí, porque ellos realmente no creen. Ellos son de esas gente que les gusta ir a mirar los espectáculos, pero nunca se meten en el show. Ellos les gustaba ver que Jesús hacía milagros y hacían preguntas, y esa gente que cuenta las cosas que hacen, pero ellos mismos no están conectados con Dios. Y Jesús le dijo, yo no quiero que ninguno me siga. ¿Quiénes me van a seguir? ¿Quiénes siguen conmigo? Solo ellos tres. Y dice el versículo 38. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio a otra gente, un alboroto, que había muchos llantos y lamentos. 39. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta. La niña solamente, ¿qué está pasando? Está durmiendo. La gente se rió de él. O sea, la gente pasó de llorar a burlarse. Y yo decía, yo no entendía esto hasta que conocí la cultura de esto. Eso se llaman
creo que se llaman pañedoras. Pañedoras son personas que se les paga para que lloren. Entonces la gente, en la cultura del Medio Oriente, si no hay lloro, el entierro no es entierro. Para nosotros, si no hay rancheras, como que algunos entierros no hay entierros, pero para ellos es, si la gente no llora de verdad, entonces como no todo el mundo está llorando, entonces se le paga a gente experta para llorar. Entonces esta gente va y va acompañando todos los entierros y la gente llora y llora y por eso pasan de llorar a reírse. Y dice, ¿y qué hizo Jesús? Pero Jesús hizo que todos se fueran. Y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus discípulos a la habitación donde estaba la niña. Versículo 41 dice, la tomó de la mano y dijo, Talita Kumi, bueno, ahí falta porque es Kumi, que significa niña, levántate. Y versículo 42 dice, entonces la niña que tenía 12 años, ¿qué dice? ¿Y cómo pasó con todos los presentes? ¿Quién eran los presentes? Los papás y 3 discípulos. ¿Cómo quedaron los 5? No, yo no lo me diga, sino lea. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo quedaron? Conmovidos y asombrados. 2 cosas. Son 2 emociones. Estaban conmovidos y los 2 estaban asombrados. La niña no sabe ni todo lo que le está pasando a su alrededor. Esta es una historia, un montón de simbolismos, pero que el tiempo no nos da para contarlas. Porque la Biblia también hay momentos de que interpretarla de manera simbólica. Y hay unos simbolismos metidos en este pasaje bíblico que no los puedo contar todos. Pero uno, por ejemplo, es que 12 años duró la enfermedad de la mujer y a los 12 años murió esta niña. Quiere decir que cuando terminó la tragedia de una mujer, empezó la tragedia de otra. El segundo simbolismo bien interesante de este pasaje bíblico es que la muerte de esta niña, que es la hija de Jairo, representa algo para el papá. El papá era un líder de sinagoga y después de la muerte de su hija se convirtió en un líder de una iglesia. Porque un día, por la muerte de su hija, simbólicamente, él dejó de ser maestro de la ley para convertirse en ¿qué? En un seguidor de Jesucristo, por la muerte de su hija. Entonces son simbolismos. Así que esta noche quiero hablar de un simbolismo que está metido en este versículo para entender de qué se trata la enseñanza esta noche. Hay muchos más, pero yo quiero meterme nomás en uno. Así que vamos a devolvernos un poco donde dice la Biblia que Jesús, versículo 37, le dice a ellos, 37, Jesús, cuando ya todos nos vamos y Jairo se fue con todos, se devolvió y dijo, todos ustedes no me pueden seguir. Hasta aquí quédense todos. Y los despidió a todos. Y yo creo que la gente también quería irse a ver, pero ¿por qué? No con la intención, sino que realmente lo detuvo. Pero tenga en cuenta algo, ¿cuántos discípulos tiene Jesús? 12. Quiere decir que a 9 también devolvió. Y digo, solo 3 van conmigo. ¿Cuáles son los 3? Y eso es lo que yo quiero enseñar esta noche. Yo lo que creo y he entendido es que en las pruebas Dios quiere desarrollar mínimo 3 virtudes en mi vida. Dios quiere que en medio de la espera, que a veces no es fácil, el mensaje de esta noche se llama persevera en la espera. ¿Qué es lo que le está pasando a Jairo? Jairo tiene que perseverar. Jesús le ha dicho, tranquilo, tú has escuchado una voz que te dice, tu hija murió, pero yo quiero decirte que hay otra voz. ¿Cuál es la voz? La voz mía que le dice, sigue creyendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que seguir perseverando, pero va a pasar algo contigo, va a tener que esperar. Porque el problema para todos nosotros es aprender ¿a qué? A esperar. Esperar no es fácil. Nunca será fácil esperar. Yo he estado en muchas etapas de mi vida donde me he tenido que esperar y no me ha sido fácil. Volver al ministerio me tardó 5 años en la espera otra vez. Y a veces yo sentía que era eterno volver, pero Dios quiso que yo esperara 5 años antes de que volviera a servirle a Él. Y no es tan fácil esperar, porque uno está ahí, pero Dios lo invita a uno ¿a qué? A perseverar mientras que espera una respuesta. Y esto se trata este mensaje porque en medio de las pruebas lo que Dios quiere consolidar en nosotros, ¿qué es? La paciencia. Y eso le dije que la paciencia tiene 3 significados como tal, o 3 definiciones, o 3 hermanas. Y es, la paciencia también es un sinónimo de constancia, de perseverancia y de ¿qué más? Y de persistencia en todo lo que hacemos. Persistencia, perseverancia y constancia.
Y todas parece que son iguales, pero son sinónimos, que son hijas de la paciencia, pero cada una se manifiesta diferente. Y cada prueba usted va a necesitar esto, tener que ser constante. Si algo yo veo en la vida de lo que separa a los que son ganadores y no ganadores, está hablando de gente secular, gente que no está hablando del evangelio, siempre me doy cuenta que tiene que ver que hay gente que fue más constante que otras. Simplemente es eso. Hay gente que pudo haber llegado más lejos, pero no llegó. ¿Por qué? Porque no decidió perseverar. Cuando estaba metido en el liderazgo, uno de los principios que enseñábamos de liderazgo era: los mediocres dejan y los exitosos siguen donde los mediocres dejaron. Porque eso lo aprendí, que siempre las personas exitosas son gente que tomaron donde otros dejaron. Donde otros se rindieron, ellos siguieron. Y siguieron persistiendo. Ese es el deporte y en todas las áreas. Gente que fracasó una y otra vez en los negocios, ellos no se dieron por fracasados. ¿Qué hicieron? Siguieron ¿qué? Persistiendo. En el mundo secular, yo digo, si eso pasa afuera, ¿cuánto más tiene que pasar en nosotros que somos hijos de Dios? Gente que no se dio por vencida en tantas situaciones. Le puedo plantear cualquier cantidad de ejemplos que en el pasado predicaba o daba conferencias de motivación. Y una de las cosas que hacíamos era eso, explicarle a la gente cómo la gente no se da por vencida. Y para no darse por vencido, lo que hace ¿qué es? Es seguir persistiendo. Entonces Dios sabe que el pueblo de Él necesita crecer, sus hijos necesitan crecer, porque nosotros, dice la palabra, hay una cosa final para todos. Dice, el que persevere hasta el fin, ese es salvo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con todos nosotros? Es formarnos para el final, para que usted no se quede en la recta final. Y para eso, ¿qué necesita? Pruebas. Porque la prueba va a generar en usted ¿qué? Constancia, resistencia. Y a veces las cosas no se dan ya como uno quiere. Hay cosas que hemos orado por años y yo no he visto la respuesta. Y pasaron 5 años y cuando usted dice, la respuesta se dio. Pero ¿cuál fue el resultado? Nunca dejamos de persistir. Nunca. Si algo yo he desarrollado en la vida, por eso lo puedo predicar con libertad, y la gente que me conoce sabe, yo soy una persona súper persistente en lo que hago. Le hago y le hago y le hago en silencio hasta que se rompe algo, porque lo aprendí de Dios. La Biblia dice, el que persevera en la espera, tarde o temprano va a obtener lo que Dios le prometió. Por eso la Biblia dice, con fe y con paciencia se heredan, se toman las promesas de Dios. Usted piensa que solamente por venir a la iglesia van a venir las promesas. No le van a venir por venir a la iglesia, es por tener fe y perseverar en el Señor. Así que dice Jesús, todos se devuelven y los 9 discípulos también se devuelven. Solo me llevo Pedro, Jacobo y ¿a quién más? Porque cada uno de ellos representa una virtud. Y en la espera tenemos que caminar en estas 3 virtudes. Y en la espera Dios quiere desarrollar en mí, quiere forjar en mí estas 3 virtudes espirituales. Y para eso tengo que explicar qué significan los nombres de estas 3 personas. La primera es Pedro. Mucha gente ya lo sabe, pero mucha gente no lo sabe, así que tengo que explicarlo. Pedro significa en griego roca. Significa ¿qué más? Piedra. ¿Qué más significa? ¿Qué más significa? Estabilidad. ¿Qué significa? Vamos a ver Jacobo. Jacobo, ¿qué significa? Aferrado al talón, suplantador. Jacobo es, la abreviatura de Jacobo es Jacob. Entonces, cuando usted busca qué significa Jacob, es Jacobo, o Jacobo es Jacob, cualquiera de los dos, y significa alguien que se aferra al talón. Pero en griego, Jacobo le llaman Santiago, por eso en algún momento dice, no lo traduce las Biblias algunas como Jacobo, sino como Santiago. Y en griego la palabra Santiago significa Dios recompensa. Pónganle cuidado a todo lo que le estamos diciendo. ¿Qué significa Santiago? Vamos a hacer otra tarea porque algunos están dormidos. Doblamos otra vez a Pedro. Vamos a despertar a los que están acá adelante. No sé si es el aire que los tiene así como arrullados, ¿no? ¿Qué dice? Pedro, ¿qué significa? Roca. Ok, ya sabe qué es roca. Cuando Pedro es, para nosotros los nombres no tienen mucho significado, pero en la Biblia todo es un significado. Cuando la persona le llamaban Pedro, ¿qué le están diciendo? Tú eres una roca. Tú eres una persona estable. Pero él no se llamaba así inicialmente, se llamaba Simón, que es otra cosa. Pero el otro nombre se llama Jacob, uno de los que viene con él, que se llama ¿qué? Aferrado al talón. Y Santiago, en griego, que es el mismo nombre de Jacobo en hebreo, pero como los nombres en el Antiguo Testamento es hebreo, Nuevo Testamento es griego, significa Dios es mi recompensa, o Dios recompensa. Y el tercer hombre que va con ellos, ¿quién es? Juan. Juan, ¿qué significa? Dios ha mostrado ¿qué? Favor y misericordia. Entonces,
Dice Jesús, todos ustedes se devuelven, la multitud se devuelve, los 9 se devuelven y solo conmigo van a seguir 3 personas. Y con estos 3 vamos a ir hasta el final a este milagro, porque estos 3 van a tener que asombrarse y maravillarse de algo que les voy a enseñar a ellos. Y a Jairo y a su esposa le voy a enseñar un principio que ellos no saben. Y es aprender a qué, a aprender a tener paciencia en la espera. A tener paciencia en la espera. Porque la gente desiste rápidamente y no sabe que en esa espera Dios está formando 3 virtudes en mí. ¿Cuál es la primera que Dios quiere formar? Pedro. Dios quiere formar a Pedro en usted. ¿Qué es? Dios quiere hacer de usted una persona ¿qué? Firme, estable, una roca. ¿Una roca qué es? Es sinónimo de algo inconmovible, de algo en lo cual que genera estabilidad. Para construir lo mejor en el fondo, ojalá tener un terreno que tenga esa estabilidad de piedra. No construir sobre la arena es algo que en algún momento pone en riesgo una casa y edificios. Acá en Neiva hay una serie de problemas por construir en el lugar equivocado, porque las rocas o los lugares sólidos generan seguridad para una construcción. Entonces lo primero que pasa con una persona que Dios quiere llevarla a otro nivel, ¿qué va a hacer con esa persona? Lo primero que va a hacer, hasta que Pedro no se ha formado en ti, no estás listo para el otro nivel. ¿Qué es? Yo necesito que tú debes ser una persona inestable y para que te conviertas en ¿qué? Una roca. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 para que leamos ese pasaje bíblico. Versículo 6. Hace 8 días también leímos Santiago y estamos leyendo harto Santiago. Paralelo con este pasaje. ¿Qué dice? Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea ¿qué? ¿Solamente en quién? ¿Solamente en quién? ¿En quién tiene que ser la fe? Perdón. Dice, no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad ¿qué? Dividida. Están ¿qué? Como la ola del mar que es arrastrada y empujada de un lado para otro. Pero mire lo que dice después 7. Póngale atención a esto. Esas personas no deberían ¿qué? Esperar nada del Señor. ¿No le parece fuerte? Estos son los pasajes que un día me hizo pensar mucho. Póngale en la Reina Valera un momentico, por favor. Bueno, leamos ahí. Su lealtad está dividida entre Dios. Ahí dice, pero pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado ¿a qué? De un lado para otro. Y dice, no piensen, pues que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Y dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todo lo que hace en la vida. ¿Por qué Dios quiere formar a nosotros en medio de la prueba ese Pedro? Porque Dios quiere sacar dentro de nosotros algo que se llama ¿qué? Ser personas inconstantes en la vida. La persona de doble ánimo es inconstante. ¿Qué es el doble ánimo? La palabra aquí doble ánimo significa tiene 2 pensamientos. ¿No se da cuenta que hay gente que así se acostó con un pensamiento y se levanta con otro? ¿Usted cree que cuando ese doble ánimo de gente que un día sí, otro día no, un día la coge de verdad, otro día no la coge de verdad? ¿Usted cree, dice así la palabra, que usted va a recibir algo del Señor? Dice, no espere recibir nada. Un día empieza un trabajo, después empieza otro trabajo. Yo creo que hay gente que tenía buenas ideas. ¿Qué le faltó? Es eso. Porque la gente piensa que porque no vendió 1 año, no vendió 2 años, era mala la idea. No era mala la idea. Lo que pasa es que usted es inconstante y los negocios no se dan de la noche a la mañana. Esos negocios se dan de pura persistencia. Hay ideas que sí son súper malas, pero otras eran muy buenas. Mucha gente renunció al matrimonio porque sintió que era muy difícil el matrimonio. Es que el matrimonio, ¿quién le dijo que era fácil? Pero usted no puede levantarse con un pensamiento, ya no lo quiero y mañana sí lo quiero. O lo quiere o no lo quiere. Y tiene que ser constante en lo que está haciendo. Porque por eso dice la palabra que las personas no reciben nada. Dice porque la persona inconstante, dice, es arrastrada, y pone un ejemplo. ¿Como quién? Como las olas, como el mar. Las olas del mar son arrastradas por el viento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Depende del viento. ¿El viento qué representaría para nuestras vidas? Depende de las circunstancias, así está la persona. Si un día está animada, es una ola arriba, motivadísimo, le cuenta a todo mundo lo que está por hacer. Pero cuando ya se va el viento, ¿qué sucede? La motivación está abajo, no quiero hacer nada, no me quiero levantar de la cama, no quiero salir a vender. Si llaman, dígale que no estoy vendiendo, ya cerré el negocio.
La gente empieza el matrimonio sobre la roca y ya después de que comenzamos a confrontarnos con verdad, dice, ya no vuelvo a esta cosa. ¿Por qué? Porque la gente es inconstante. Dice, yo quiero luchar por mi matrimonio, yo quiero sacarlo adelante. Pero aprende, dice, vamos a confrontarnos. Ah, no, yo ya no quiero eso porque esto ya no me gustó mucho. Porque la gente es inconstante y Dios quiere sacar de nosotros la inconstancia. ¿Y para eso qué va a hacer? Va a formar a un Pedro entre nosotros. ¿Y dónde se forma Pedro en nosotros? En la espera. Esto no es tan fácil. Es el hombre. Devuelve hasta el 7, por favor. Dice, no piense que el tal haga que recibirá, ¿qué dice la Biblia? Cosa alguna del Señor. Yo le animo a ser constante en lo que hace. Así no lo sienta, así no tenga ánimo. Sea constante. No compre alcancías con rotos abajo para cuando ya esté aburrido, dice, yo le saco las monedas porque ya me necesito comérmelas. Trate de comprar una alcancía que no se pueda destruir para que se vuelva constante. Yo le enseño a muchas personas cercanas a mí que todo se construye con principios básicos. Usted no puede empezar con cosas grandes, tiene que entrenarse con cosas pequeñas. Tiene que entrenarse con tender la cama. Yo tengo que tender la cama todos los días y casi no dejo que nadie la tienda. ¿Por qué? Porque siempre lo que hago es, con ese principio todos los días, digo, mi día va a empezar ¿cómo? Ordenado. Y para eso necesito hacerlo todos los días, así sea un principio básico, le estoy dando un mensaje a mi vida. Yo soy una persona que empiezo mi vida todos los días ordenado. Si usted tiene un problema para ahorrar, cómprese una alcancía que sea hierro, para que usted se obligue a decir, voy a terminar una meta, y al final les hacían monedas de 50 pesos, pero la llené. Y es una sensación, una victoria, se lo puedo asegurar cuando dice, la llené. Después de que siempre le abría el cuchillo, le metía por debajo, le abría por arriba, pero le sacaba las monedas. Porque ahí es donde usted se vuelve constante en la vida. La vida es de constancia, de hacerle. Muchas veces, ya no lo tanto como antes, a veces decía, tengo pereza ir a predicar, pero me acordaba que era el pastor. Entonces yo decía, tengo que venir a predicar. Para algunos esto es su sueño, yo también es mi sueño, pero yo llevo haciéndolo muchísimos años. Yo llevo muchos años haciéndolo y todo el tiempo lo hago. Cada semana predico 3-4 veces a la semana. Entonces en algún momento terminado, pero siempre digo, esto es de constancia, no hay que soltar el arado, hay que seguirlo haciendo. Hoy no tengo muchas ganas, estoy cansado, tengo sueño, me duele el cuerpo, lo que sea, pero tengo que seguirlo haciendo. Porque alguien posiblemente esta noche puede ser bendecida y uno no tiene que soltar el arado. Siempre es así, estos temas así, eso no es decir, no, yo no sé, mi ola está abajo, mi viento está abajo, no voy. No, eso es lo que pasa, por eso mucha gente no avanza, por eso mucha gente Dios no la promueve, porque tiene dentro de sí un Simón, pero no tiene un Pedro. Lo segundo, que Dios quiere formar esta virtud en nuestras vidas, ¿qué es? Dios quiere formar en nosotros un Jacobo, alguien que se aferre al talón. Quiero contarle la historia de este hombre, es muy rápida, pero no vamos a ir de una vez a la Biblia porque el tiempo ya también corre, vamos a ir a Génesis. Bueno, este pasaje bíblico también ahí para que lo tengan. Me dice, acérquese a Dios, Él se acercará a ustedes, lávense las manos, pecadores purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre ¿qué? Dios y el mundo. Dios quiere en algún momento afirmarnos, o estás conmigo o no estás conmigo. Aún la lealtad a Dios tiene que ser afirmada, porque hay gente que viene pero a la vez tiene todo su coqueteo con muchas cosas, y Dios quiere en un momento hacernos firmes en la vida, constantes en lo que hacemos, perseverantes en lo que hacemos, y Dios quiere hacernos sólidos, de una sola visión, de un solo motivo, de una sola pasión, y es lo que Dios va a formar en nosotros. Pero lo segundo tiene que ver con que Dios quiere formar en nosotros un Santiago en esta espera, un Jacobo en nuestra espera. Y en el Antiguo Testamento habla acerca de Jacob, precisamente de un Jacobo. Esta historia tiene tantas historias, la he predicado de tantas maneras que quiero hoy decirle algo adicional a todo lo que he dicho a esta iglesia, de mucha gente que me ha escuchado por años. Dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. ¿Y qué dice la Biblia? Y llegó un hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Y luchó con él. ¿Hasta cuándo luchó? Hasta el amanecer. ¿Cuántas horas pudo ser? Más o menos unas 8 horas. Luchó, dice la Biblia. Cuando el hombre vio que no ganaría, está hablando un hombre que no está siendo identificado, pero lo vamos a identificar, y Jacob está luchando con él. Dice, cuando este hombre vio que no le iba a ganar a Jacob, ¿qué hizo la Biblia? Dice, tocó la cadera a Jacob y se la dislocó. Es decir, él quedó cojo toda la vida. Luego el hombre le dijo, déjame, pues ya amanece. ¿Y qué dice que Jacob le dijo? A menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre, y Jacob respondió, me contestó Jacob, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante, ¿qué será llamado?
porque has luchado con Dios. Y póngale cuidado a esto. Has luchado con Dios y has luchado con los hombres y a los dos les ha ganado. ¿Quién le puede ganar a Dios? Pero él está diciendo, tú has luchado con Dios y a Dios lo has vencido. Y has luchado con hombres y a los hombres los has vencido. Es interesante este pasaje. Muy interesante. Que no tenemos el tiempo para explicarlo todo. Pero ¿qué dice después 29? Bueno, dejémoslo, está bien. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Le respondió el hombre. Entonces lo bendijo allí y el hombre se fue. Para entender esta historia, vamos a hacerlo rápido. Vamos a ir a Oseas capítulo 12. Oseas 12, versículo 3. Está contando la vida de este hombre también, pero en Oseas. El profeta dice así: aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Tremendo. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y lo venció. Quiere decir que ese hombre que está en Génesis, ¿quién es? Es un ángel. Pero no es un ángel cualquiera, es Jesucristo encarnado. No tengo todo el tiempo para explicarle, pero es Jesús. Y dice el pasaje que él luchó con Jesús y a Jesús lo venció. ¿Quién puede vencer a Jesús? Pero ¿por qué dice y luchó con el ángel y lo venció? Y dice así: lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel, que está hablando literalmente el pasaje que estábamos leyendo, se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. Impresionante. ¿Qué significa Jacob? El que se aferra al talón. Y dice acá el versículo 3 que de niño Jacob, cuando ellos eran dos mellizos que estaban en el vientre de su mamá, el primero que salió fue Esaú, que es su hermano mayor, pero él dijo: yo voy detrás, y se aferró del talón. Por eso dice la Biblia, aún en la matriz ya estaba peleando, ya estaba luchando. De su hermano dice la Biblia que cuando nació Esaú, de una vez nació también Jacob, porque desde niño le hizo honor a su nombre. Yo voy a ser alguien que en la vida me voy a aferrar al talón. Y este pasaje y el otro pasaje nos dice que hay una lucha. Él está solo y él tiene un tercer encuentro con Dios. Jacob tuvo 3 encuentros con Dios y el de Génesis 32 es el último. Dios aparece a través de un ángel, está ahí, y apenas lo ve Jacob, dice la Biblia que empieza una lucha y el ángel dice: déjame ir. Dice: no te voy a dejar si tú no bendices. Entonces la pregunta que siempre me he hecho es: ¿cuál fue la lucha? ¿Cuál fue la lucha? Y este pasaje para mí lo aclara el versículo 4, porque la lucha dice que fue así: lloró, clamó para que lo bendijera. Entonces, ¿cuál fue la lucha? Cuando el ángel le decía: déjame ir, no era que él estaba agarrado de no se va y no se va, porque ¿cómo le va a ganar un ángel? ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Estaba aferrado en oración delante del ángel de Jesús, decirle: por favor, no te vayas de este lugar. Dice la Biblia que lloró hasta que venció a Jesús y le dijo: eres bendecido. Dice: clamó, no te puedes ir de ese lugar, no puedes desaparecer de ese lugar hasta que tú me bendigas. Entonces ya he explicado esto. Cuando le dice: dime tu nombre, él dice Jacob, porque Jacob significa el que aferrado al talón y suplantador e engañador. Él dice: dime tu nombre. Y cuando dice: ya no te llamará tu nombre, se llamará ¿qué? Israel. Uno de los significados de Israel es el que lucha. Y hasta el día de hoy, ¿qué le pasa a Israel? Sigue luchando. Entonces lo que está diciendo este pasaje, ¿qué es? Lo segundo que va a pasar en una espera y que Dios quiere formar en mi vida es algo que es. ¿Qué es lo que Dios quiere aferrar en nosotros, a virtud? ¿Aprendernos a qué? A ser personas determinadas en la vida. Jacob siempre se ha hablado de que no, que suplantó al hermano. No suplantó al hermano, yo pienso que no. ¿Por qué no pienso? Porque el hermano vendió su primogenitura. Él la tuvo en poco. ¿Y qué hizo Jacob? Yo la tomo. Yo tomo lo que otros dejan. Es lo que hace Jacob. Si mi hermano no la quiere, si mi hermano no le interesa, a mí sí me interesa la primogenitura. Porque la primogenitura, para los que no saben, para los judíos no es como nosotros, que igual pues sea el mayor o sea lo que sea, la herencia se reparte. Si no queda nada, pues no se reparte nada. Pero en el caso de los judíos, ¿cómo es? El hermano mayor se queda con el 51%. Por eso yo reclamo mi primogenitura. Y el 49% se reparte en el resto de hermanos. Si son 2 hermanos, le toca el 66% al mayor y el 33% al otro.
el primogénito tenía doble porción en todo. Entonces el hermano mayor, que es Esaú, dijo: tú querías primogenitura, yo quiero las lentejas, hazlo. Y él siempre fue un hombre ¿qué? Aferrado al talón de su hermano mayor. ¿Quién es el hermano mayor nuestro? Se llama Jesucristo. Y si usted quiere, usted tiene que aprender en medio de toda espera, de toda situación adversa, ¿qué? Aferrarse de su hermano y no soltarlo, y llorar y luchar hasta que ¿qué? Hasta que Dios haga todo lo que le ha prometido por usted. Usted puede vencerlo. No estamos hablando de una pelea, estamos hablando acerca que en oración Dios puede hacer muchas cosas por usted que usted no se ha imaginado. Lo que pasa es que hay mucha gente que no ora. Tal vez hay una situación como el caso de Jairo, que le dijeron: su hija murió, pero Jesús puede cambiar ese dictamen porque si aprende a luchar. Él lo que hizo en esa caminata es seguir luchando, aferrado a lo que Jesús le dijo: sigue creyendo, sigue creyendo. Y Jacob significa gente que se aferra al talón de Jesús, gente que no lo va a soltar hasta que Jesús haga algo por ellos, gente que está determinada a decir: Dios lo va a hacer y lo puede hacer, pero yo no voy a estar ahí hasta el final. Por eso Jacob dice que desde la matriz ya estaba peleando. Yo creo que Dios necesita desarrollar en nosotros un espíritu más de pelea, en el buen sentido de la palabra. Hay gente que pelea sola, pero no está hablando de eso. Está hablando de una pelea espiritual, de aprender a aferrarse, a luchar para que las promesas se den, a aferrarse a decir: Dios, yo no suelto el talón. ¿El talón qué significa? Que la persona está haciendo una figura de estar arrodillado y postrado y decir: el talón, estoy ahí, aferrado. Es una lucha espiritual, es una lucha en oración. Por eso la Biblia dice que lo venció. ¿Cómo? Llorando y clamando. El ángel estaba ahí, que representaba a Jesús. ¿Y cómo lo pudo vencer? Orando. Mucha gente quiere vencer todas sus debilidades, pero nunca ora, nunca busca a Dios. No los va a vencer, le quiero decir. No los puede vencer así. Necesita pararse determinadamente, decir: yo, en el nombre de Jesús, Señor, tú me das la victoria sobre todo lo que yo estoy batallando y luchando, Señor. Pero es que hay gente que ni siquiera hace el interés de orar, porque Dios quiere desarrollar en nosotros una cosa que se llama determinación. La gente determinada hace la diferencia. La gente que está aferrada hace la diferencia. Yo creo que mucha gente no ha cambiado porque no quiere cambiar. Esa es la razón. Hay gente que no está tan lista para dejar lo que dice que quiere dejar. No está tan lista. Hay gente que está tan aferrada a tantas cosas pecaminosas de la vida. Saben que le hacen daño, saben que le destruyen. Simbólicamente dice: yo las quiero dejar, pero realmente no está tan convencido de dejarlas. Si algo nos tuvimos que convencer nosotros como pastores, y con mi esposa lo hemos dialogado harto, es que a veces uno tiene más deseo de cambiar que lo que la gente quiere cambiar realmente. Uno quiere que la gente le cambie la vida, uno quiere que la gente, las cosas sean diferentes, pero ellos no están tan dispuestos para eso mismo que uno quiere. Porque para eso se necesita desarrollar ¿qué? Determinación. Es decir, no suelto el talón, no suelto el talón, no lo voy a soltar hasta que lo pueda ver. Y en la espera, ¿qué desarrolla uno? Mucha determinación. En la espera es donde mucha gente deja y otros ¿qué? Ya se lo dije, siguen. Y ahí se separan los grupos. Y el tercer personaje que acompañó a Jesús, y es lo tercero que Dios quiere formar en nosotros, ¿qué es? Juan. Juan es de los cuadros más lindos de la Biblia. Juan significa que Dios me ha mostrado su favor, Dios me ha mostrado que su misericordia. Miren lo que dice la Biblia del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1:9. Dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes. Si hay una persona que en la Biblia me bendice mucho, es Juan. Dice: yo soy hermano. Él es un apóstol de apóstoles, pero él a su estatura dice: yo soy un hermano de ustedes simplemente. Dice: y su compañero en el sufrimiento. Quiere decir que sí hay sufrimientos, mi querido hermano. El hecho de venir a una iglesia usted no lo va a librar de sufrimientos. Dice: sufrimiento en el reino de Dios y en la paciencia, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llamó. ¿A qué nos llamó Jesús? A ser pacientes en la perseverancia. Y dice él así: me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. La isla es una cárcel. Este es el último apóstol que queda vivo. Todos ya han muerto y él va a escribir esto. Por eso me encanta tanto Apocalipsis. Yo le cogí amor a Apocalipsis y lo he estudiado. De por sí este año, antes de terminar, voy a ver una serie de Apocalipsis.
Me encanta este libro porque él cuenta unas cosas increíbles. Dios le confió a él la revelación posiblemente más grande de la Biblia, y es el final del tiempo. ¿Qué va a pasar con el final de todo lo que va a pasar en la vida? Dios se lo confió a este hombre. ¿Cómo se lo confió a él? Aquí está todo, él cuenta por qué. Dios se lo confió a él porque él fue un hombre, en esta etapa dice que tiene más o menos 99 años, dicen las personas que son expertas. Todos los demás apóstoles murieron y él ha resistido la muerte. Él es el único apóstol que ha resistido la muerte. Lo han intentado matar 2 veces ya. En una de esas lo prendieron en fuego, pero igual Dios lo protegió y salió del fuego, dicen los historiadores. Y cuando él sale del fuego, como no lo pudieron matar, lo mandaron a una isla en Malta, que es Grecia, y ahí es la isla de Patmos. Por causa de predicar de Jesús y por causa de que él dijo, yo he visto a Jesús. Y la gente quería, el Nerón más enemigo de toda la palabra de Dios, dice, nadie puede predicar de este hombre Jesús. Y lo mandan a la cárcel y lo meten allá. Y dice la Biblia así, ahí, versículo 10, era el día, ¿qué dice la Biblia? Que es el día del Señor, es el domingo. En el Nuevo Testamento ya es el domingo, en el Antiguo Testamento es el sábado. Dice, y yo estaba adorando en el Espíritu y de repente oí detrás una voz fuerte, como un toque de trompeta. El versículo 11 le dice que me decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Para los que no saben, esa voz es que a la cárcel llegó Jesús. Si usted sigue leyendo en la casa dice que él cayó como muerto, porque se le apareció Jesús después de los días, pero ya no era como el Jesús el último que él vio. Pero lo que quiero resaltar esta noche para ir cerrando el mensaje, ¿qué es? Él está en una cárcel, está súper desgastado, ha pasado pruebas todas y todas sigue pasando una más en una cárcel aislado, solo. Pero como siempre está adorando al Señor. Entonces lo que yo quiero que usted sepa algo que hay gente que no lo dimensiona porque no lo ha experimentado. La gracia y el favor de Dios se manifiesta en medio de aquellos que buscan su presencia. No es fácil estar en la cárcel, pero él estaba en paz y podía estar tranquilo porque Dios se le apareció en la cárcel y Dios lo fortalecía. ¿Cómo lo fortalecía? Porque su nombre significa ¿qué es? Dios me ha mostrado favor y Dios me ha mostrado ¿qué? Misericordia. ¿Cómo Dios muestra su favor y su misericordia? Se lo muestra a gente que adora a Dios, que busca a Dios, que ora a Dios, gente que está con Dios. Dice la Biblia que Jesús se le apareció para decirle, te voy a decir algo, todo esto ha valido la pena, todos estos sacrificios valen la pena porque a ti te voy a dar el final de todo lo que va a pasar en la tierra. Ni siquiera Nostradamus no es un diablo al lado del apóstol Juan. Porque Nostradamus es un tipo que fue un brujo, más que cualquier profeta. Algunas personas creen más a las profecías de Nostradamus, pero quiero decirle que este hombre, Dios le reveló todo el final y se lo reveló ese día. A partir de ese día comienza la revelación del final de todo. ¿Y cómo comenzó? Que en una prueba, él nunca dejó de ¿qué? De seguir buscando al Señor. Y ahí viene lo tercero que Dios quiere formar en una persona. Yo he aprendido en todos estos años que Dios quiere formar en mí una persona sólida. Quiere hacerme una persona estable, una persona con dominio propio, una persona que sabe cuándo callar y que sabe cuándo hablar, cuándo enojarse y cuándo no enojarse. Porque a veces nuestra inestabilidad nos lleva a cometer un montón de errores. Pero también llega un momento donde Dios quiere que uno sea una persona que se aferre, sea una persona determinada, que no suelte hasta que Dios haga lo que quiere hacer. Pero hay un momento determinado donde Dios quiere hacer algo más en mí y es una persona dependiente. ¿Dependiente de qué? De la gracia de Dios, del favor de Dios, que es lo que representa Juan. Yo quiero decirle que si usted se mete y quiere seguir a Jesús sin la gracia, usted va a fracasar. Yo fracasé muchas veces porque nadie me explicó el concepto profundo de la gracia de Dios. ¿Cómo hace uno para soportar la cárcel si Dios no está con uno? ¿Cómo hace uno para estar feliz? ¿Cómo hace usted para recibir una revelación de Dios tan profunda como Apocalipsis? Si yo a veces escribiendo los mensajes quiero estar en total silencio, en total confort. A veces quisiera decir, necesito prender el aire para estar totalmente concentrado para el mensaje. Y el apóstol Juan está en una cárcel, con hambre,
viejo, cansado, pero ¿qué está diciendo? Te voy a revelar el final de los días, porque es gente que ¿qué? Que la gracia los sostiene y los mantiene sostenidas hasta el final. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Daniel, cuando le anunciaron que se lo iban a llevar a los leones, al foso de los leones, dice Daniel capítulo 6, estos versículos que ojalá se los grabe usted en su corazón, ojalá los tenga subrayado en su Biblia, para las personas que son creyentes. Para las personas que se acercan por primera vez, quiero decirle que ese es el éxito de cómo uno poder luchar en la vida y no darse por vencido. Dice la Biblia, sin embargo, cuando Daniel oyó que se ha firmado la ley que era, todo el que busque a Dios por 30 días va a morir. ¿El qué hizo cuando escuchó esta ley? Miren lo que hizo. Fue a su casa y se arrodilló como lo hacía de qué? De costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas al oriente, mirando a Jerusalén. ¿Por qué miraba a Jerusalén? Porque los judíos dicen, mi esperanza viene de Jehová, el Salmo 121. Dice, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. ¿Qué dice la Biblia? Dando gracias a Dios. Y el versículo 11 dice, entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y sabían que le iban a encontrar ¿qué? Pidiéndole ¿qué? Por eso es que hay gente que puede y otra gente que no puede. Hay gente que dice, pero yo no puedo. Es que la diferencia es que algunos, mientras los buscan, los encuentran haciendo cosas equivocadas. A otros los encuentran ¿qué? Orando para la hora de la prueba y la dificultad. Esa es la diferencia. Porque usted no puede vencer nada sin la ayuda de Dios. Usted necesita que Juan sea formado en usted. ¿Y qué es Juan? Que Dios le muestre su favor, que Dios le muestre su misericordia todos los días de su vida. Necesitamos eso. Todos los días, por más que uno sea pastor, por más que uno haya leído 1000 veces la Biblia, olvídese, todos tenemos luchas y batallas, todos tenemos debilidades y tentaciones. Todos los días yo tengo que hacer lo mismo que usted todos los días a Dios. Decirle, Señor, por favor, yo necesito tu gracia. Yo necesito que me muestres tu favor todos los días. Yo soy un dependiente, soy un adicto de tu gracia, Señor. Sin tu gracia este día va a ser difícil. Sin tu gracia va a ser difícil perdonar a las personas. Sin tu gracia va a ser difícil tener un carácter calmado. Necesitamos su gracia. Y por eso en la espera, por eso hay gente que nunca es aprobada por Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca fue transformada por Él. Hasta que Dios no lo transforme, Dios no lo lleva a otras cosas que Dios quiere hacer con usted. Dios lo sigue amando. Esto no se trata de amor. Dios lo ama a usted profundamente, aún con todas sus debilidades como a mí. Pero para otras cosas que Dios tiene preparadas para usted, usted necesita ser una persona sólida, ser una persona determinada y ser una persona dependiente de Dios. Cierro con este pasaje bíblico de Hebreos capítulo 4, 16, que es uno de los pasajes que me gusta tanto. Así que acérquense con toda confianza. ¿A qué tiene que acercarse? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Este pasaje es de mis favoritos. ¿Cómo tenemos que acercarnos? Confiadamente. El trono de Dios, ¿cómo es un trono de qué? De gracia. Y dice, allí, ¿a dónde? En el trono de gracia. Allí recibiremos su misericordia. ¿Misericordia qué es? Ser librado de algo que nos merecemos. Cuando usted se acerca a Dios con un corazón quebrantado y humillado delante de Él a reconocer su necesidad, ¿usted qué va a alcanzar? Misericordia, porque Dios lo va a perdonar, pero el perdón es para los arrepentidos. La solución no es pecar y decir no vuelvo a orar y no vuelvo a la iglesia, porque así Dios no lo va a sanar. La solución es que si usted peca, se acerca al trono de la gracia y dice, Señor, yo reconozco que yo lucho, que yo peco, porque dice la Biblia que si se acerca va a alcanzar ¿qué? Misericordia. Pero después, ¿qué va a alcanzar? Encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si usted nunca va al trono de la gracia, nunca va a encontrar gracia cuando venga una prueba para su vida. Todas las pruebas que yo he pasado, que han sido muchas desde que empecé esta vida cristiana, no han sido pocas, siempre me he dado cuenta que en los momentos más difíciles la gracia apareció. Siempre la gracia apareció. Yo puedo, por eso mi mensaje, la gente piensa que mi mensaje es otro, mi mensaje principal es el mensaje de gracia. Que no esté predicando cada 8 días de gracia, pero ese es mi mensaje central de esta iglesia, porque es lo que yo he experimentado. Yo he visto a Dios darme su gracia en los momentos más difíciles. Cuando mucha gente me desapareció, mucha gente en algunos proyectos de mi vida me dieron la espalda, mucha gente habló súper mal de mí,
siempre la gracia me acompañó. ¿Pero por qué? Porque yo me he acercado muchas veces al trono de la gracia. Porque primero yo reconozco mi debilidad y segundo reconozco mi necesidad. Esas son las dos cosas que hago todos los días. Yo reconozco mi debilidad, pero también reconozco mi necesidad. Y necesidad es que yo todos los días necesito su gracia. Todos los días cuando usted ora, usted consigna. Algún día, cuando venga una prueba, ¿qué necesita usted? Venir a retirar. Si usted nunca ha ido al trono de la gracia, cuando vengan pruebas, usted no tiene nada que retirar, porque usted no ha consignado para que cuando necesite ese dinero, vaya a sacarlo. Por eso tiene que ser dependiente. Por eso estos hombres pudieron vencer. Por eso estos hombres, cuando vinieron las pruebas, no los destruyó, sino que se mantuvieron firmes. Antes se volvieron más sólidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de Dios. Ser lleno de Dios es ser lleno de la gracia. Así que pongámonos en pie esta noche, por favor. Solamente vamos a hacer una oración porque el tiempo se nos acabó. Esta noche te agradecemos, Dios. No sé si usted quiere que Dios forme en usted a alguien sólido. Yo no lo puedo pedir por usted. La gente se acostumbra a que un pastor ore por usted, o un predicador, o bueno, no lo sé, su mamá ore por usted. Usted tiene que orar por usted. Sí, Señor, yo quisiera ser una persona sólida. Yo no quiero pasarme la vida siendo una persona inestable, de relaciones inestables, de trabajos inestables, de espiritualidad inestable. Yo quiero ser una persona, Señor, estable en ti, Jesús. Yo quiero ser una persona determinada. Yo quiero aferrarme al talón de mi hermano mayor, Jesús. No quiero soltarlo. Yo quiero recibir todo lo que Él planeó para mí y no voy a desistir hasta el final. Me aferro a Él hasta el final, prendido de su mano y de su palabra hasta el final. Señor, y queremos ser personas, yo quiero ser una persona dependiente de tu gracia, Señor. Más que mis virtudes, yo reconozco mis debilidades y mis necesidades tan profundas, Señor. Solo tu gracia me hace fuerte, Señor. Solo tu gracia me sostiene, Señor. Solo tu gracia me sana y me levanta, Señor. Solo esa fuerza santa tuya, Señor, es la que me ayuda a seguir adelante en medio de todas las dificultades y todas las pruebas, Señor. Gracias porque tu gracia me ha sostenido, Señor. Muchas gracias. Gracias por este pueblo esta noche. Les bendigo con paz. La paz sea para este pueblo de Dios. La paz de Cristo en medio de todas sus pruebas, Señor. Gente que está pasando pruebas esta noche puedan recibir la paz de Cristo. Gente que siente desmayar por sus problemas, la paz de Cristo sobre ellos, Dios. Que ellos puedan seguir perseverando en medio de la espera, Señor, a la que Cristo nos ha llamado, Señor. Muchas gracias a ti, Señor, esta noche. El honor y la gloria es para ti, Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús.